Un viaje de migración puede afectar la salud física y mental de una persona de muchas formas. Y si no cuenta con documentos que acrediten su identidad, difícilmente podrá tener acceso a servicios de salud, educación o hasta conseguir un empleo. Hoy hablaremos de la integración social de personas extranjeras. Soy Verónica González, quédate con nosotros porque aquí te defendemos. Y precisamente para conversar sobre el tema de hoy, saludamos a la licenciada Beatriz Cumplido Gutiérrez. Ella es asesora jurídica especializada en atención a personas en movilidad en el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Abogada, bienvenida. Un gusto. Qué bueno que nos acompañas. Y también está con nosotros el maestro Salvador Guerrero Navarro. Él es director de la Clínica Jurídica de Refugiados en la Universidad Iberoamericana. Bienvenido. ¿Qué tal? Pues bienvenidos los dos, y si les parece bien para conversar, para iniciar nuestra conversación, maestro, ponnos en contexto, ¿no? ¿A qué situaciones se enfrenta una persona extranjera, ingresa al país, quizás no tiene documentos? ¿Qué es lo que sucede? Mira, usualmente las personas extranjeras que llegan a México vienen de diferentes contextos. Unos de ellos son contextos muy difíciles, que vienen de situaciones de pobreza, de violencia, de exclusión. Y cuando llegan a México, muchas de ellas no tienen documentos para ingresar a México, porque para ingresar a un país se requiere pues tener documentación de su país de origen, por ejemplo, tener un pasaporte. En algunas ocasiones México les exige una visa para poder entrar. Y por su situación geográfica, México pues tiene un importante flujo de personas que vienen sobre todo del sur del continente o también de otros lados, pero que llegan sobre todo por la frontera sur y que en muchas ocasiones por tener, digamos, que huir de su país de origen o por buscar mejores oportunidades laborales o sociales, pues vienen a México. Algunos tienen la intención de irse a Estados Unidos, de llegar a Canadá, para pues allá también tener otras mejores oportunidades. Entonces el hecho de no tener documentación, el hecho de venir de contextos muy difíciles donde vienen huyendo, pues les puede poner aquí en México en una situación particular de vulnerabilidad, porque no pueden acceder a servicios básicos, como puede ser al trabajo, como puede ser a salud, puede ser educación. Es decir, se pueden encontrar como personas sin una identidad, sin personalidad jurídica, y eso puede ser muy grave porque les enfrenta también a situaciones de discriminación y que muchas personas puedan querer tomar, digamos, ventaja o puedan violentarles para acceder a este tipo de servicios. Pienso en el derecho a recibir atención médica, por justamente, ¿no?, en las condiciones en que vienen, han caminado muchísimo, vienen familias enteras, niños, pues necesitan este tipo de servicios, y cómo es que se puede acceder a ello, ¿no? Claro. En ese sentido, pues el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que todas las personas que se encuentran en el territorio nacional tienen derecho a gozar de todos los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los que México es parte, sin discriminación de ningún tipo. Eso incluye a la nacionalidad, a la raza y evidentemente también a su condición migratoria. El hecho de que una persona se encuentre en México de manera irregular, migratoriamente hablando, no debería de implicar ningún obstáculo para el ejercicio de derechos. Sin embargo, como lo comentaba el maestro Salvador, pues es cierto que al no contar con documentos de identidad, algo tan sencillo como es la clave única de registro de la población, la CURP, resulta administrativamente complejo ejercer ese tipo de derechos, y pues bueno, básicamente es algo de la labor que hace tanto la clínica de la Ibero como el Instituto Federal de la Defensoría Pública, auxiliar a las personas para el ejercicio de esos derechos. ¿Cómo lo hacen desde la clínica, maestro? Pues hay varias formas de cómo acompañar a personas que no tienen acceso. Lo primero es brindar información, es decir, las personas desconocen cuáles son las instituciones a las que se tienen que acercar, cuál es la documentación que deben tener, justo piensan que por estar de forma irregular no les van a atender en ningún lugar, y de pronto darles información es un primer paso que es muy importante.
Entonces, bueno, desde la clínica lo que hacemos es que hacemos algunas, le llamamos brigadas de protección, que es ir directamente en lugares donde suele haber tránsito de personas migrantes y poderles conversar sobre cuáles son los derechos de las personas. Damos alguna información, damos algunos folletos informativos, ¿no? Y con eso es un primer paso muy importante. Pero también es cierto que hay algunos casos que sí son graves, que son urgentes, personas que les niegan la atención, personas que, por ejemplo, teniendo derecho a ciertos documentos, no se los permiten, y ahí es donde... Ponos unos ejemplos. Bueno, un ejemplo que fue clave ahora con el contexto de la pandemia de COVID-19 fue que en muchos lugares, cuando empezaron a dar atención médica o aplicar la vacuna, vacunas, ¿no? Les daban acceso médico, sobre todo porque el personal digamos, quien tiene la primera atención, pues luego desconoce cuáles son los derechos de las personas y además desconoce incluso los documentos que expiden las propias autoridades mexicanas. Entonces, aunque tenían una regularidad migratoria, porque tenían, no sé, una tarjeta de visitante por razones humanitarias, una residencia permanente, es cierto que esos documentos no son los usuales con lo que las personas suelen ir, ¿no? Las personas mexicanas o las personas que atienden. Entonces, también ahí es donde se empezaron en algunos lugares a interponer amparos, pero también son para otros trámites, por ejemplo, para las escuelas, ¿no? Para inscribir a niños, a niñas a escuelas. Por ejemplo, hemos tenido algunos casos, sobre todo de personas extracontinentales, o personas que, por ejemplo, vienen de otros lugares y que su documentación viene en otro idioma. Como el caso de los ucranianos. O los afganos, por ejemplo, ¿no? Entonces, donde primero se puede tener una conversación con estas autoridades, pero también en algunos lugares, en algunos momentos hemos interpuesto algunos juicios, ¿no? Ahí, ¿cómo intervienen los asesores especializados? Desde la asesoría jurídica hemos promovido en el mismo sentido amparos indirectos en contra de las negativas de inscripción de los niños, ya sea que se encuentren sin una regular estancia migratoria o solicitando asilo y que por alguna diversa razón no hayan obtenido la tarjeta de visitante por razones humanitarias, y ante la negativa de las primarias de inscribirlos al sistema escolarizado, se han promovido juicios de amparo indirecto para lograr la inscripción, ya que, como lo mencionaba al principio, pues el derecho a la educación es un derecho básico y fundamental, independientemente de la condición migratoria. Y aquí lo importante es que el tiempo corre, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños, pues lo importante es que tengan este acceso a la escuela. No se sabe cuánto tiempo van a tardar quizás sus padres para regularizar o para decidir si se quedan en México o siguen su camino, ¿no? Vamos a hacer una pausa y de regreso seguimos conversando sobre este tema. Vamos a la pausa, no se vayan. ¿Fuiste detenido de manera arbitraria o estás acusado de cometer un acto que es contra la ley? Tienes derechos y nosotros podemos representarte. Acércate a los servicios gratuitos del Instituto Federal de Defensoría Pública. Te defendemos en cualquiera de las etapas del sistema de justicia penal acusatorio, es decir, desde el momento de la detención hasta la ejecución de la sentencia. Si fuiste procesado en el sistema penal tradicional, también hacemos valer tus derechos. Las y los defensores públicos federales protegemos tus derechos ante agencias del Ministerio Público y centros de justicia penal en todo el país. Llama a Defensatel 822 42 42 6. De la mano del Instituto Federal de Defensoría Pública, haz valer tus derechos. Ya estamos de regreso conversando sobre la integración social de las personas extranjeras en nuestro país, y justo eso te quería preguntar, maestro Salvador. ¿Qué debemos entender cuando hablamos de una integración social y que no solamente las autoridades deben hacerlo, también la sociedad? Pues mira, voy a decir algo que es un poco un cliché, pero México es un país de origen, destino, tránsito y retorno de personas migrantes. Entonces, ahí hay un abanico de qué significa integración, ¿no? Hay algunas personas que solo están de tránsito y pasarán por México un par de días y se requerirá pues que tengan servicios, que tenga pues alguna opción para que la persona no sea vulnerada a sus derechos, pero también habrá personas, por ejemplo,
personas mexicanas que han estado mucho tiempo en otro país, sobre todo en Estados Unidos, y que luego regresan y tienen que integrarse a una sociedad que es totalmente desconocida. Y también hay otras personas que se vienen a asentar a México después de un tránsito a veces largo por muchos países. O que no los dejan entrar a Estados Unidos, ¿no? O que no les dejan. Exacto. Entonces, para todos, digamos, debería haber cierto sentido de integración, ¿no? ¿Por qué? Porque aspiramos a que la sociedad mexicana pues sea un espacio multicultural, ¿no? Pluricultural, donde puedan convivir varias culturas, varios tipos de personas, y todo pues basado en el respeto, ¿no? Y la dignidad de la otra persona. Entonces, cuando hablamos un poco de integración, es pensar que los servicios, que la sociedad, que todo lo que está integrado, digamos, pueda responder a varias realidades de muchas personas. Entonces, todo está... Voy con un ejemplo muy obvio que es el tema del idioma, ¿no? La mayoría de nuestras interacciones las realizamos en un solo idioma, ¿no? Además, en ambientes, sobre todo institucionalizados, cuando vamos justo a pedir, hacer algún trámite, algo, todo está pensado en un solo idioma, cuando a lo mejor deberíamos pensar en cómo adaptarnos, ¿no? A otras circunstancias, a otro tipo de contexto, y creo que, digamos, ahí hay un primer reto de integración. Y otro también está pensado en las personas que llegan a sentarse de largo plazo, de largo aliento, ¿no? Este es un ejemplo, por ejemplo, de las personas refugiadas, ¿no? Que son las personas que huyen de su lugar de origen porque su vida está en riesgo, llegan, y uno de los, se le conoce como soluciones duraderas, es que se puedan integrar a una sociedad, ¿no? Porque pues usualmente las personas que huyen de su lugar de origen, será muy complicado que regresen. A su lugar en donde han escapado. Entonces, el querer que se integren no significa que queremos que se conviertan para el día de mañana en personas mexicanas y que adopten toda la cultura, sino que más bien cómo se pueden integrar, digamos, pues preservando la identidad de la persona, ¿no? En un ambiente que sea pues favorable a ellos. Entonces, bueno, incluso las personas refugiadas pues eventualmente podrían aspirar a tener la nacionalidad mexicana, pero es, insisto, una de las tantas opciones que debería haber para... Que debería estar ya pues establecida o abierta o posible, por lo menos. En el caso de que no suceda nada de esto, ¿no? Y que ellos están acá ya establecidos o van de paso, legalmente, ¿cómo los puede ayudar la Defensoría Pública? En el caso, por ejemplo, nacen sus hijos aquí, los quieren llevar a registrar, no se los permiten porque ni siquiera traen sus documentos, sus actas de nacimiento de los padres. ¿Qué hace ahí la Defensoría? En el caso específico del registro de niños nacidos en territorio mexicano, que se entiende que por ius soli son personas mexicanas de nacimiento y cuyos padres no cuentan con la documentación original, legal y apostillada, lo que hemos promovido en ese sentido son juicios de amparo indirecto, igual en contra de la negativa de inscripción en el registro civil de los niños, porque finalmente los niños cuentan con el derecho a la identidad y a la personalidad jurídica. Entonces, tiene que entenderse que no es el derecho de los papás a registrar al niño, sino el derecho del niño a ser registrado, y en ese sentido el niño no tiene por qué cargar con esa, digamos, responsabilidad legal de que sus padres no cuenten con la documentación necesaria. Y además los niños son mexicanos. Exactamente, ¿no? Entonces hemos promovido juicios en ese sentido, hemos logrado la inscripción, y también es importante hacer saber a las personas que se encuentran solicitando asilo en México que ellas están exentas de presentar las apostillas y las legalizaciones necesarias, porque se entiende que por regla general ese tipo de trámite solamente puede realizarse en país de origen, y si la misma persona está alegando no poder ser retornada, pues entonces están exentas de presentarlas. Y es también, como lo comentábamos, una de las dificultades administrativas a las que nos enfrentamos, ya que los registros civiles pues muchas veces desconocen esta especificidad en la ley sobre refugiados, pero que es algo que también puede beneficiarles a las personas solicitantes de asilo o ya reconocidas con la condición de refugiado. Ahí el tema es cómo se enteran las personas que están en calidad de migrantes que hay estos servicios, ¿no? Y cómo tienen la confianza de acercarse justamente para que se les brinde este servicio. ¿Qué opinas, maestro? Tenemos un gran reto que es que las personas que llegan de manera irregular, las interacciones que tienen con las autoridades suelen no ser buenas. Es decir, usualmente la primera vez que se enfrentan a una autoridad seguramente fue un policía, fue un militar, ¿no?
que su intención era que no cruzaran la frontera, o en los aeropuertos que se regresara, digamos, a su país por donde llegó. Entonces hay una muy mala, digamos, primera impresión de las autoridades, ¿no? ¿Qué es lo que debería suceder? La propia ley de migración, la ley de refugiados, dicen que todas las autoridades, ahí sí todas las autoridades, deberían informar a las personas cuáles son sus derechos, ¿no? Y además, cuando se puede identificar algún caso, por ejemplo, una persona que es víctima de trata, o cuando hay un núcleo familiar, o exacto, víctima de delito, cuando hay algo así, deberían dar aviso a las instancias de protección, ¿no? Como puede ser la Procuraduría de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, como podría ser al propio Ministerio Defensoría Público, Pública, ¿no? a la Defensoría, y es una obligación que tendrían todas las autoridades. Lo que sucede es que pues es inconsistente. Yo diría que es muy inconsistente porque usualmente digamos en puertos, aeropuertos, en fronteras, solamente hay una autoridad, casi siempre está militarizado, entonces es muy complicado que las organizaciones de la sociedad civil o que se puedan acercar. Entonces hay un gran reto, ¿no? Y lo siguiente es que los casos que llegan, que son pocos realmente, los casos que se pueden atender, suelen ser también de personas que será luego muy difícil, por ejemplo, judicializar, ¿no? Entonces, el hecho de que una persona, por ejemplo, se acerque y quiera denunciar, ¿no? Pues cualquier delito, pues va a ser muy complicado. Entonces, eso, por ejemplo, ¿cómo es lo que un poco la ley lo resuelve? Las personas que son víctimas de delito en México tienen oportunidad de acceder a una tarjeta visitante por razones humanitarias, ¿no? Porque se entiende que en el marco del proceso penal, pues deberían poder comparecer. Okay. Entonces, eso es lo que muchas personas, o bueno, más bien lo que puede suceder es que nos enteremos de alguno de estos delitos, ¿no? Porque ya están en esta calidad. Porque están con esta calidad migratoria. Okay. Pero yo creo que es de todos modos muy retador que eso suceda. Bueno, pues ahí está un tema pendiente, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos un poco ya con las conclusiones de nuestra charla. Vamos a la pausa, regresamos. ¿Te están cobrando más electricidad de la que consumes? ¿Te despidieron de tu empleo sin justificación? ¿Fuiste víctima de un delito o vives en un conflicto familiar? Aquí te ayudamos. En el Instituto Federal de Defensoría Pública brindamos orientación y asesoría jurídica gratuita. Acércate a nuestros profesionales especializados en atención a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, hablantes de lengua indígena, niñas, niños y adolescentes, migrantes, jóvenes en conflicto con la ley e integrantes de la diversidad sexual. Búscanos. Tenemos oficinas en todo el país. Llama a Defensatel. 822-42-42-6. Respondemos los 365 días del año. Aquí te defendemos. Ya estamos en la parte final del programa de hoy. Qué bueno que sigue con nosotros. Abogada, cuando las personas pues ya ingresaron al país, están de manera irregular, ¿qué documentos o qué cosas les puede ayudar la Defensoría? ¿Algún papel, algún documento que les permita estar ya, pues si no de manera regular, permanente, por lo menos que les dé esta posibilidad de acceder a servicios, por ejemplo? Claro, en nuestro caso, de parte de la asesoría jurídica especializada en la Defensoría Pública, ayudamos sobre todo, o la gran mayoría de los casos que recibimos es sobre acompañamiento en las solicitudes de asilo durante todo el trámite de la condición de refugiado y también para la regularización migratoria de las personas que cuentan con algún supuesto. Es decir, aquellas personas que tienen algún vínculo familiar con algún mexicano residente en México. Para las personas que se encuentran solicitando asilo, podemos ayudar a tramitar la tarjeta de visitante por razones humanitarias, para las personas que se encuentran estudiando, para las personas que ya se encuentran regulares en el país y que desean traer a familiares que se encuentran en país de origen. Esos trámites de reunificación o de unidad familiar apoyamos también para su tramitación. Y también es importante decir que al contar con una regular estancia en México, por regla general, se les otorga a las personas extranjeras una CURP
temporal, que esa CURP temporal es absolutamente necesaria. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene ya un par de criterios en donde se establece que uno de los documentos principales y básicos para el ejercicio de derechos pues es precisamente esta clave única de registro de la población, ya que es requerida por la mayoría de las autoridades a nivel tanto federal como a nivel estatal y local para el ejercicio de derechos como el acceso a la salud, el acceso a la educación, y en ese sentido nosotros podemos ayudar a promover estas estancias migratorias ante el Instituto Nacional de Migración. Qué importante contar con la CURP, porque justo, como mencionas, abogada, se necesita para cualquier trámite. Y ahora me viene a la mente el tema de la situación financiera, ¿no? El uso de, por ejemplo, de los cajeros. ¿Cómo maneja un migrante esta situación? Una de las preocupaciones es que puedan acceder a muchos servicios, y hablamos de servicios públicos, pero también están los servicios que prestan los privados. Y ha habido, no solo en México, en todo el mundo, una grave situación respecto a los servicios financieros. Entonces, en México, las personas extranjeras pueden ser parte de los servicios financieros, se les pueden abrir cuentas, pueden manejar dinero, además pueden trabajar, ¿no? Claro. Pero no se les permite abrir una cuenta. Principalmente porque los sistemas contables, sistemas internos de los bancos están pensados para un tipo de migrante. Entonces, por ejemplo, les piden su pasaporte. Pero como ya lo habíamos dicho, muchas personas migrantes no tienen el pasaporte o está vencido. Entonces, eso no se los permiten y pues bueno, lo que considera la ley mexicana es que se puede exhibir otro tipo de identificación. Por ejemplo, la tarjeta de distante por razones humanitarias. O la CURP, que si se las extienden ya les puede servir, ¿no? O la residencia permanente. Okay. El problema de la CURP es que no tiene una fotografía que les pueda ser identificable, pero digamos sí tienen un registro en México. Entonces, eso hace que no puedan acceder en sus sistemas contables, administrativos, financieros, y eso es muy complicado, ¿no? de poder destrabarlo. Además, hay otra complejidad. Muchas de estas personas vienen de países que son considerados por, sobre todo, los conglomerados de banco a nivel mundial, como destinos, digamos, en donde hay lavado de dinero, ¿no? Por ejemplo, pues sobre todo de países en África, de países en Asia, en Sudamérica, en donde hay estas alarmas de que puede haber problemas de lavado de dinero, entonces tienen como más candados para que puedan acceder. Lo que ha sucedido es que algunos bancos han dado la posibilidad de que algunas personas, sobre todo personas refugiadas, puedan abrir cuentas de banco. Lo que sucede es que les dan unas cuentas de banco, se le conoce como, hay niveles, y se les da una de nivel 2, que pueden manejar muy poco dinero, y con esas cuentas ya pueden tener acceso a ciertos servicios. Pero pues muchas de estas personas lo que quieren es trabajar, que ahí les depositen su nómina y con eso poder enviar dinero pues a su país de origen, ¿no? Para pues poder solventar los gastos de su familia. Y hacerlo de manera pues ordenada y legal, ¿no? Exacto. Y además sin que les cobren comisiones muy altas, ¿no? Que eso además, si de por sí los salarios pueden ser bajos, pues mermaría mucho más el poder adquisitivo de ellos, ¿no? Claro. Se nos termina el tiempo y me gustaría que a manera de conclusión, desde la Defensoría Pública, ¿cuál es la perspectiva en este tema de integrar socialmente a las personas extranjeras? Creo que hay muchísimos retos a vencer, la mayoría creo que ya los ha abordado el maestro Salvador, pero en ese sentido también considero que nos queda la esperanza de que la Defensoría Pública cuenta con oficinas en todo el país y que las personas que así lo necesiten podrán contar con la asesoría y representación legal gratuita del Instituto para la defensa de sus derechos. Y que están especializadísimos en el tema, ¿no? Sí. Maestro, ¿cuáles serían tus conclusiones? Pues que nos falta mucho en avanzar para poder lograr la integración de personas extranjeras. Hay una parte legal que es importante, pero sobre todo hay otra parte más de actitudes, más de poder empatizar con las personas. No solo desde la autoridad, sino en general, ¿no? La sociedad. Y ahí creo que es donde tenemos una misión importante, ¿no? Para poder hacer que las personas puedan acceder a sus derechos. Maestro, muchas gracias. Abogada, gracias por habernos acompañado. Gracias también a usted por su atención y al equipo de producción que hace posible este programa. Síganos en las redes sociales del Consejo de la Judicatura Federal. Soy Verónica González. Hasta la próxima.